Hoy les traigo un análisis que tenía muchísimas ganas de hacer. Hablemos y analicemos Truk, traducida como Otra Ronda. Les cuento mi historia primero con esta película porque para mí significa un montón, y es que en 2020, cuando salió, yo la pude ver en su país de origen. Me mudaba a Dinamarca por primera vez a vivir como inmigrante, pero también a descubrir todo lo que era la cultura escandinava, todo lo que era la cultura danesa que tan bien describe esta película. Lo interesante y lo que me gustaría que vean de todo esto es que este film no trasciende solamente por Mads Mikkelsen, aunque bueno, lo amamos, sino también porque hace todo bien. Toma una problemática local y hace que el mundo se sienta un poco reflejado en aquello que muestra. El alcohol es una problemática bastante común en las sociedades occidentales, pero cada una con su tema de fondo. Y en este caso vamos a explorar cuáles son sus temas. ¿A qué están asociados? ¿Cuáles son las razones en el caso de que las veamos? ¿Y cuál creemos que es la reflexión final de la película? Otra cosa que es importante analizar como artista, como escritora, pero también para tener en cuenta en general, y es que lo que genera tanta curiosidad en este material, tanto interés por parte de, no sé, por ejemplo, ahora los Yankees van a hacer la remake de la película con Leonardo DiCaprio como protagonista, aunque para mí no sé qué tan bien va a reflejar a su sociedad, porque ya sé que no está hablando de ellos, sino que es un material que sale de otro lado. Al margen de esto, yo creo que es interesante que como artistas reflexionemos acerca de esto. El ver a personajes poner en práctica una determinada teoría a lo largo de una película, obra de teatro, un estudio que van a experimentar, todo eso genera curiosidad en el espectador. ¿Lo lograrán? ¿Qué pasará con ellos? Ahora pasemos a hablar de las temáticas principales de esta película. Primeramente, el alcoholismo y el alcohol en conexión con todo lo que es social, los eventos de celebración, los momentos de felicidad, de conexión con el otro, de comunicación, nos distendemos tomando alcohol, los momentos de liberación en donde puedo decir lo que realmente pienso o siento, en donde puedo expresarme libremente, en donde puedo estar descontracturado, sin prejuicios, abierto. Por otra parte, algunos de los problemas de fondo, como pueden ser la evasión de ciertos temas. Tenemos a nuestro protagonista Martin, que evade casi durante toda la película el hablar de la separación con la esposa. Ellos tienen mucho esto de lo políticamente correcto. Pero algo que me llamó mucho la atención en Dinamarca es que nadie va a buscar confrontar con el otro, nadie quiere pelear. Otro tema que entra acá es la depresión en conexión con los inviernos largos, pero sobre todo la oscuridad. Y para hablar de esto de manera más crítica y distanciada, más allá de mi experiencia personal, les voy a hablar de lo que es la Janteloven o la ley de Jante. Esto no es una ley real, ahora voy a explicar bien, pero les puede servir para analizar varias películas escandinavas, también todo lo que es el cine sueco, sobre todo Ruben Östlund trabaja como con este concepto. Bueno, básicamente estas leyes ficticias salen de una novela de Axel Sandemose que se llama Inflykting Krusersitspå de 1933. Este relato se lleva a cabo en una ciudad ficticia que se llama Jante, por eso Janteloven, la ley de Jante, porque en este lugar se llevan a cabo ciertas normas: no te creas superior a nosotros, no te creas útil para nada, no debes reírte de nosotros, no le importas a nadie, no te creas tan valioso como nosotros. Bueno, y así hay varias reglas en donde justamente él con esta novela estaba haciendo una crítica a la sociedad escandinava. Estas reglas implícitas también trascendieron, ¿no?, por esta crítica que él hizo de que los escandinavos no deben salir del molde y por ende tienen cierta presión social a comportarse de determinada forma. Voy a leer un fragmento de un artículo noruego en donde nos explica bien de qué se trata. Dice, la Janteloven o la ley de Jante en general contribuye a explicar una tensión entre el comportamiento individual y las expectativas de la sociedad. Sigue siendo un término relevante en los debates sobre cultura, identidad e interacción social en Escandinavia y tiene paralelismos en otras culturas. Y acá nos da un ejemplo de Japón, en donde el dicho deru kushi wa wateru, yo de japonés cero, de danés sí, pero japonés no. El clavo que sobresale será clavado, tiene un significado similar. Así que al parecer hay varias culturas que tienen determinadas normas que están implícitas en la sociedad, ¿no? Así que bueno, esto nos ayuda un poco para tener como background justamente para ver qué es lo que sucede en esta
porque esta película en particular es interesante cómo vemos el hecho de que todos tienen una vida monótona, rutinaria, cumplen con las normas, cumplen con su trabajo, pertenecen, y eso es más importante que en sí sobresalir o hacer otras cosas que la sociedad señale o condene. Ahora sí, pasamos al análisis de la película, de lo general a lo particular. Pero antes, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo. Hablo un montón de cine, de crítica, de debate, tengo shorts mayormente y me destaco en otras redes sociales como TikTok e Instagram. Dejo @berenisquido para que también me sigan. Ya en otras redes estoy hace varios años, pero acá soy nueva, así que dame tu voto de confianza. También déjame tu comentario al final del video si te gustó o si querés que haga un análisis especial de otra cosa. Bien, la película está separada en fragmentos, ¿sí? Con esto me refiero a que está separada mediante intertítulos que significan o que le dan un sentido de teoría, de estudio psicológico, que es lo que llevan a cabo, ¿no? Parte 1, parte 2, que nos cuentan cómo se va llevando a cabo este experimento. La película juega a eso, es muy lúdica y además tenemos uno de los personajes que es el psicólogo Nikolai, que va escribiendo todo lo que va sucediendo. En términos de relato, la película tiene la extensión de 1 año aproximadamente, porque empieza todo cuando ellos vuelven de las vacaciones de verano y termina en cuando pasan de año y dan los exámenes, es decir, que pasa aproximadamente 1 año escolar. A nivel narrativo vemos una introducción, un status quo con el planteo de la situación, el experimento, el comienzo de todo esto, la parte 2, la parte 3 con la caída y el final. En la introducción la película abre con jóvenes en un lago jugando a un juego para tomar alcohol y acá quien vomita pierde. Voy a hacer un parate para destacar que es cierto que en Dinamarca la gente sale dispuesta a tomar, pero a tomar mucho, no a tomar unas copas y volverse a su casa. Porque también lo que sucede es que al haber tanta seguridad, la ciudad al ser tan segura y tan controlada, muchos hasta terminan durmiendo en una plaza de lo alcoholizados que están. Entonces lo que ves en la película es completamente real. Y acá vamos a escuchar sonando la canción What a Life, algo que se repite sobre el final de la película mientras festejan. Este inicio instala el tema central, la bebida como parte de la celebración, la juventud, la energía vital que luego va a buscar Martin al correr de la película, pero también el peligro del exceso, porque luego de esta escena tenemos la intervención de la directora, que se queja por todos los incidentes y las cosas que hacen los alumnos, los estudiantes, cuando están borrachos. A su vez, pasando ya al comienzo de la película, vemos cómo cada uno en la clase que da, seas profesor de gimnasia, seas profesor de música, seas Martin, que es nuestro protagonista, el profesor de historia, o seas el profesor de psicología, todos tienen alumnos que no tienen ganas de estar ahí, que están aburridos. Martin va a volver a su casa, le pregunta a su esposa, que sale todo el tiempo, si lo encuentra aburrido, y ella acá responde que no es el mismo de antes. Sus alumnos también cuestionan su forma de enseñar y en su casa los hijos le muestran una gran indiferencia, lo que hace que Martin se sienta incómodo consigo mismo, porque uno no puede estar bien con el otro si no se siente cómodo con quién es él estando con ese otro. Y él nota que hay algo que no está bien. Y con este sentimiento es que él se va al cumpleaños de Nikolai. Destaco que sea un cumpleaños porque no es menor este detalle. Uno cuando es adulto y encima el otro cumpleaños, piensa en un montón de cosas de uno a través de ese cumpleaños al que asiste. De esta forma vamos a ver un montón de escenas introspectivas de Martin, en donde casi podemos oler, percibir, detectar qué piensa él en esa situación. Vamos a ir de a pasos. Primero que a Nikolai le preguntan cómo está él y él dice, no me puedo quejar. Tengo una esposa, tengo 3 hijos, me mean la cama, una cosa así a modo gracioso. Pero lo que está dejando ver es que en realidad él no está tan conforme con su vida, pero debería poder decir que está conforme con eso. Esto tiene mucha conexión con lo que les hablé de el Janteloven, ¿no? Uno no puede decir que quiere otra cosa o que a pesar de eso no está tan bien. Sin embargo, uno de ellos, el profe de música, lo frena y le dice, bueno,
te diré feliz cumpleaños, felicitaciones, como para cortar con la vibra de lo que le pasa a Nikolai internamente. Martin no va a tomar alcohol, lo que ya lo hace quedar fuera de lo que es esa mesa de cumpleaños en la que todos están bromeando, haciéndose los graciosos y probando también este champán que le sirven. Y algo interesante es que el primer signo de que Martin no está bien para Nikolai es cuando él dice que no va a tomar, porque se cruzan miradas de una manera intensa. Y destaquemos también que Nikolai es psicólogo o es profesor de psicología, no sé bien, supongo que son psicólogos, como que puede leer que algo no está bien con él. Así es que después de unas conversaciones, unos chistes que van y vienen, él tira la teoría de Finn Skarsgård. Más adelante me voy a meter con la teoría puntualmente, que no es tal, no existe, pero ahora quiero profundizar en que en este restaurante, mientras se cuenta todo esto, hay muchos planos de Martin introspectivo, pensando en si le sirve o no eso para aplicarlo a su vida, o al menos esa fue mi lectura. Sobre todo cuando Nikolai hace énfasis en que te hace más valiente. Ni bien termina de relatar esta teoría, Nikolai muy hábilmente quiere incluir a Martin en la conversación y lo anexa al problema que está teniendo en su clase con los alumnos. Y algo interesante es que Martin recién puede hablar de lo que le pasa cuando se toma una copa de vino casi en fondo. Acá vemos cómo el alcohol, en su caso particular, le ayuda a comunicarse con el otro y a conectarse con sus emociones para poder expresarlas. Y acá Nikolai le pregunta qué está pasando y él responde mientras toma y que so mal, que en danés sería no mucho. Y acá vemos que el problema es eso, es que en su vida no pasa mucho. Está en una especie de loop de rutina, de monotonía, donde no ve mucha gente y lo expresa abiertamente. Y los otros son tan malos para ayudarlos porque se miran entre todos no sabiendo qué responder. Cuenta su historia con Anika, que está bastante agarrada de lo que fueron en el pasado, ¿no? De cómo ella lo consoló con la muerte de su padre, pero parece que al momento no estaría pasando mucho con ella y no consideró en ver a otra persona. Entonces el profesor de música de vuelta le vuelve a traer a colación que él cuando era chico solía ser otra persona, cuando era más joven solía ser otra persona cuando entró al colegio. Y todos lo recuerdan como alguien alegre y lo empiezan a elogiar. No es menor el detalle de que él hizo clases de baile y que eso lo conecta con su juventud porque él va a terminar bailando en la película. En todo este final de escena de restaurante en el cual Martin termina tomando, emborrachándose, todos terminan en realidad en esa, descubrimos en el decir de Martin que en realidad él siente cierto prejuicio con volverse a sentir joven o por ejemplo con bailar, porque justamente él ya no se siente así. Le piden que baile, que se tire unos pasos de baile y él dice no, me duele la espalda, estoy viejo. Y acá vemos también la juventud relacionada a lo que es la curiosidad, las inquietudes, la incertidumbre, y ellos solo son capaces de revivir esa juventud a través del alcohol cuando están alcoholizados. Dicho esto, pasamos a la teoría de Finn Skarsgård. Los humanos venimos al mundo con un 0,05% menos de alcohol en sangre. Es por eso, si nos estabilizamos con el 0,05% de alcohol, vamos a estar un poco más vitales, más energéticos y vamos a mostrar nuestra mejor versión. Y bueno, la realidad es que Finn Skarsgård nunca dijo esto. Y cuando digo que no dijo esto me refiero a como regla científica, sino que esto fue un prefacio que le hizo al libro Los efectos del vino o la psicología de los efectos del vino de Edmondo de Amicis, italiano. Él comentó acá que culturalmente las personas parecían funcionar mejor con ese nivel, pero lo desmintió en un párrafo después. Y de manera muy buena, Thomas Vinterberg toma esta afirmación como si hubiese sido una teoría y la utiliza para el desarrollo de su película. A todo esto quiero decirles que Skarsgård es un psiquiatra vivo, contemporáneo, pero con un historial polémico, porque tuvo acusaciones de mala praxis y actualmente no puede atender pacientes porque le sacaron el registro de su licencia para atender. También pienso que Vinterberg se aprovechó un poco de que no iba a manchar la reputación de nadie porque él ya estaba retirado de sus servicios a causa de las mala praxis. Así es que luego de tirar esta teoría, Nikolai, Martin piensa en ponerla en práctica de alguna forma.
los próximos días en el colegio. Así que entra al baño y se encierra para tomar antes de su clase un trago largo de vodka. Cuando da su clase se ve a sí mismo como menos tensionado y hasta gracioso por no poder pronunciar una palabra, y esto lo hace sentir de una manera distinta a él. Él ya viene con el modo tengo que romper con esta monotonía, con esta rutina, con este que soy, que no me encuentro y que además ni mi esposa ni mis hijos me dan bola. Entonces, al ver que lo hace un poquito más divertido o lo hace tener una experiencia diferente en realidad, se lo termina planteando a los demás amigos profesores. Y entonces en el minuto 28 empiezan formalmente a plantear el experimento para conseguir evidencia o información acerca de esta teoría. Para esto ponen reglas, como por ejemplo tomarlo como un experimento, no tomarlo fines de semana o después de las horas estipuladas para llevar a cabo la clase. La película nos va a ir mostrando en todo su desarrollo cómo le va a cada uno con las clases y con este nuevo experimento que están probando y que efectivamente funciona porque, por ejemplo, Tommy, que era el profe de gimnasia, hace que un chico que está totalmente marginado en la clase de gimnasia pueda tener su lugar y hasta hacer un gol. En la clase de música, por otra parte, todos de repente van a cantar con sentimiento. Martin en su clase va a dar de una manera muy brillante la clase de historia, involucrando a los estudiantes en la problemática como si ellos fueran a votar, pero resaltando las cualidades buenas y malas de cada uno de los candidatos. En donde cabe destacar, siempre se hace mención de cuánto alcohol toma cada uno, lo que de vuelta es un elemento que lo lleva a acercarse al otro el alcohol. En este caso lo utiliza para acercarse a sus alumnos. Como él sabe que ellos también toman, pone en el ejemplo estas cosas. Por otra parte, a Nikolai lo vamos a ver en su ámbito privado. Él también está casado y tiene hijos. Y una de las escenas que voy a destacar en este momento es cuando él está durmiendo y su hijo se hace pis encima. Esto es muy paradójico porque va a ser él mismo quien después se haga pis encima en la cama cuando está borracho en su caída. Acá va a haber muchos intertítulos con horarios en donde se nos muestra, son las 6 de la tarde y Martin se está sirviendo una copa de vino. Todo parece funcionar. Esta es la parte en la que todo parece funcionar en la película. Esta teoría parece ser la teoría de tu vida para manejarte con tu mejor versión. Como todo va tan bien para hacer una película, Martin va a proponer seguir a más, aumentar la apuesta. Y acá van a citar a un famoso completamente ficticio que es Klaus Helfort, quien supuestamente solo podía tocar cuando estaba en un estado ni ebrio ni sobrio. Así que se ponen a escuchar a este pianista, aumentan la apuesta y va a comenzar la parte 2 del experimento. Una de las reglas de esta parte 2 es nosotros decidimos cuándo queremos tomar, los alcohólicos no pueden decidir. Así que eso para ellos los diferencia de alguien que realmente tiene un problema. Además pone que tendrán un consumo individual para alcanzar un nivel profesional óptimo y una performance social para juntar evidencia psicológica. Siguen con este propósito. Luego de esto, en el minuto 45 va a haber un montón de clips de políticos haciendo bromas, sonriendo y por sobre todo tomando alcohol. Bill Clinton, Boris Yeltsin, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Jean-Claude Juncker. Y bueno, hay muchos que no los conozco de cara, pero este es un listado de lo que nos dio Thomas Vinterberg en una entrevista de los que aparecen en la película. Y es más, dijo que muchos clips le quedaron afuera porque no podía poner a esos políticos en ese contexto y además hay un tema de derechos en el medio. ¿Qué significa este clip con un rejunte de políticos alcoholizados? Yo creo que esto a grandes rasgos universaliza el tema del alcohol. Todos toman en situaciones tanto serias como descontracturadas, pierden el control en situaciones públicas o de mucho señalamiento. En su caso particular sucederá, pero en la escuela. Y de vuelta, tenemos figuras de autoridad alcoholizadas, como son ellos profesores de una escuela, quienes deberían dar el ejemplo, quienes son los referentes. Así que este clip creo yo que funciona como un elemento satírico que le quita seriedad o profundidad a este experimento, porque ellos se ponen serios sobre este experimento y le da un tinte más lúdico a la película, también le aporta humor. Y está exagerado para que podamos reírnos de cierta forma de esto. Entonces ya Martin con el 1,2% de alcohol en sangre va en taxi a la escuela, se golpea la cabeza. Y acá, de vuelta en clase de historia, les va a preguntar qué tienen en común Churchill, Hemingway y Grant. Y la respuesta acá es que todos toman como cerdos.
de vuelta pone al alcohol como elemento para acercarse primero a los alumnos, pero a su vez para conectar a ellos con estas figuras de autoridad. Y a su vez está él alcoholizado intentando generar todo esto. Va generando estas conexiones. Esta clase ya se ve mucho más descontracturada porque Martin ya no está tan tensionado y les pregunta por ese juego al que juegan para tomar alcohol. Un alumno dice cuántas cervezas toma a la semana y es una bestialidad, pero él les dice que no se sientan solos cuando juegan ese juego porque los acompañan esos 3 personajes históricos del pizarrón. Y acá entra la filosofía existencialista de Søren Kierkegaard, que es el padre del existencialismo y que es danés. Esto no es un dato menor porque justamente tuvo ese tiempo para pensar en esos inviernos largos, con esa introspección, en ese marco social. Y vamos a ver varias citas a Søren Kierkegaard a lo largo de esta película. Y la frase que dicen en la clase de Nikolai es: atreverse es perder el equilibrio momentáneamente, no atreverse es perderse a uno mismo. Todo esto está relacionado con la temática de la película, el riesgo de cambiar algo, de hacer algo diferente, de tirarte a la pileta, de vivir otra experiencia. Y que a su vez todo eso está conectado de cierta forma con la juventud. Ahora voy a hablar un poco del personaje de Tommy, que termina siendo un punto fundamental de esta película, sobre todo para mostrarnos las consecuencias de la depresión y el alcoholismo. Si bien los 4 son amigos y nunca prestamos tanta atención a la individualidad en como estas subtramas o en estas cosas, es interesante que el primer personaje con el que se junta a solas Martin es Tommy cuando va a la casa antes del cumpleaños de Nikolai. Es ahí donde Tommy tiene puesto un traje y le dice: Martin, nunca te vi en traje, como diciendo siempre estás vestido de gimnasia, y él dice es de los tiempos en los que estaba con Met, una cosa así, Mette, que debió haber sido su mujer. Evidentemente lo dejó o se fue y él no pudo superar esa situación. Aunque él hable superficialmente de todo esto y no sean grandes conversaciones o profundas, vemos que hay algo ahí atrás. Mismo después vamos a ver sobre el final, cuando Martin se da cuenta que Tommy tiene un problema. Si bien yo lo dije antes, es acá justo donde sucede que el chico el niño de anteojitos, mete el gol incentivado por Tommy. Él se siente útil a partir de eso. Bueno, a todo esto Martin anda en canoa con la mujer, después hacen un camping y ahí la mujer le va a decir una frase clave que es: te extrañé después de tener relaciones, como diciendo: ¿a qué estás? Volviste. Y Martin ya todo esto cambió, lo vemos mucho más feliz, mucho más conectado con todo lo que va pasando con el aquí y ahora, no está tan perdido en su mente, con sus hijos también. Llegamos a la parte del experimento en la que Nikolai propone seguir adelante por más. Dice que quiere examinar todo el espectro del alcohol. Él piensa en ir más allá de lo moderado y con eso explorar la liberación completa. En ese momento entra la esposa de Nikolai con los 2 hijos chiquitos y le pide que le compre fresco, que sería bacalao fresco. ¿Y qué pasa? Bueno, acá nos damos cuenta que Nikolai también se está queriendo escapar de su realidad mientras que su esposa sigue con sus tareas de siempre. Necesita las compras, cuida a los nenes. Y acá Martin se va a querer retirar, pero se ve tentado por un trago y se queda. Y acá empieza el pico de su borrachera. Van a pasar por muchas situaciones, en muchos contextos donde van a estar completamente dados vueltas. Desde un bar, cantando, bailando. También ahí Martin ya empieza a desatarse y a sacar lo que tiene dentro, hasta ir al canal a pescar lo que necesitaba Nikolai. Y acá va a haber algo interesante porque Tommy en un momento se pone un chaleco para tirarse. El profesor de música se tira y a Tommy le pregunta algo así como: ¿cómo necesitas un chaleco si sos profesor de gimnasia? Y él dice: no, sí, soy profesor de gimnasia, pero como si no tuviera nada que ver con nadar. Y es interesante porque él, termina falleciendo de esta manera. Entonces, todos tocaron fondo y viene la conversación que Martin venía intentando evitar desde el comienzo de la película, en la cual, los hijos ya descubrieron que tiene un problema con el alcohol, él mismo lo reconoce y la esposa le dice que ya no lo reconoce más a él y él le echa un poco la culpa a ella también. Acá empieza a salir todo lo que fue ese alejamiento que hubo en esta pareja a lo largo de los años. Recordemos, como les dije, que la película tiene un año escolar, entonces cuando empieza la película ya ellos estaban distanciados.
Más que acá está por terminar, entonces pasaron muchos meses de que están mal, en donde solamente vemos una escena en la que están felices. Y ella le reconoce que estuvo con otro, lo cual lo hace pelota a Martin, se pone bastante agresivo acá. Winterberg acá nos muestra cómo es la reacción post-alcoholismo también, ¿no? O post-alcohol. Una de las reacciones es un poco la agresión, el mal humor. Y se juntan de vuelta todos a tomar, en una secuencia que es medio de ensueño porque no llegamos a ver ¿qué sucede? Tommy caído, Nikolai caído, todos rotos porque claro, fueron echados de sus lugares porque tocaron fondo. Y recién después de todo eso hacen todo el proceso para abandonar este experimento por riesgo de alcoholismo. Pleno invierno y tienen una reunión con la directora nuevamente que baja línea, pero en este caso no es por los alumnos, sino en sí porque hay alguien que estuvo tomando en horario escolar. Y justo cuando la directora dice que ella quiere descartar que sea un profesor o una cosa así, entra Tommy recontra dado vuelta. Vemos que Tommy no pudo parar de consumir. Martin lo ayuda con las cosas de la casa, a ordenar, a lavar el plato. Tommy de vuelta va enseguida a la heladera a buscar otra cerveza y la verdad es que necesita de Martin para parar porque es él quien le pone el stop, ya que acá se evidencia la fuerte adicción que él tiene a la bebida. Luego de ese encuentro, Martin se está yendo, Tommy abre la puerta y le dice que se acuerde que para él siempre fueron Martin y Annika, que es su esposa, que él sabe que la ama todavía. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención de esta escena es que Martin se está yendo y le dice we keep in touch, o sea, nos seguimos, en realidad lo dice en danés, dice nos seguimos hablando, ¿no? Y Tommy no contesta y cierra la puerta, cuando ya lo habíamos visto completamente solitario, en este escenario en donde solo tenía al perro. Después de esto vemos que el invierno ya pasó, empiezan los días más lindos. Esto lo puedo ver en el vestuario, pero también se ve por la ventana del restaurante que está Martin. Se reúne él con su esposa a hablar del cumpleaños del hijo. En realidad la esposa quiere hablar del cumpleaños del hijo, pero Martin tiene mucha esperanza de volver con ella. Interesante que en esta escena que se juntan, ella toma vino, él toma agua, pareciera estar en recuperación. Y acá empieza la temporada de exámenes. Y a Sebastian, que es un alumno que se pone bastante nervioso para rendir exámenes, le toca el tema Kierkegaard. La situación de examen le genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha presión. Tanto es así que se quiere ir. El profesor de música lo convence que se quede tomando un trago de alcohol. O casualidad le toca hablar de un tema que lo atraviesa a él, que es cómo las personas lidian con el fracaso y con que debemos aceptar que somos seres que posiblemente fallemos. Le van a pedir un ejemplo de cómo se pone en práctica todo esto y él dice I have failed, yo mismo fracasé cuando se fue. Y justo después de esto, nada es azaroso en cine, amigos, viene la escena en la que Tommy sube el perro a este barquito y vamos a ver la escena de Tommy en la que se deja ir porque no se pone el chaleco. Así que mientras vemos cómo algunos alcanzan el éxito en ese salto que dieron, como es el caso de los alumnos que festejan que los exámenes los pasaron, vemos que Tommy ya no está con el perro. Y se escucha entre el festejo que Nikolai le dice a Martin, Martin, y le dice como un secreto mientras todos festejan. Pero está buenísimo cómo está esta contraposición entre los que tienen éxito y los que fracasaron. Fracasaron no, digamos, fallaron. Pasa el funeral de Tommy y bueno, si alguna vez hacen una película y quieren que las personas lloren o se angustien, tienen que poner a un nene en un funeral. Esta parte a mí me destrozó mucho más que lo que hizo Tommy. Creo que tiene que ver porque, claro, este nene que se sintió tan motivado y tan incentivado por Tommy, ya no tiene más a su maestro, a quien lo hizo sentir parte de ese equipo de fútbol, quien lo hizo sentir que podía. Más allá de esa apreciación, va a haber varios momentos de Martin acá de introspección, muy de película danés, en donde el personaje reflexiona acerca de todo lo que pasó. Y algo que se preguntan estos amigos es, bueno, ¿qué hubiera hecho Tommy? Y van a un restaurante a comer y siguen tomando alcohol. Ellos con eso no sienten que perdieron ellos, sino que ganaron una experiencia o un aprendizaje muy fuerte. Y después de recordar en ese almuerzo a Tommy, hablan de sus vidas, de cómo Nikolai ahora parece estar mejor con la esposa. Pero acá lo importante es que Martin recibe un mensaje que dice I miss you, te extraño, de parte de la esposa, de la ex esposa.
Y entonces en la vida de ellos, luego de este invierno largo, empieza casi el verano, porque esto es más o menos en julio, la vida de todos empieza a tener un sentido o un rumbo nuevo que encontraron a través de esa búsqueda, en la que obviamente perdieron a alguien muy importante, pero les dejó muchas reflexiones y pensamientos. Como les digo, todos ganaron un nuevo rumbo en su vida, porque Martin, al irse de ese restaurante, la mensajea a la ex esposa diciéndole "Ya troar Tommy yelpe pa os", que sería algo así como "yo pienso que Tommy nos ayuda a los dos" o "está hinchando por los dos", recordando también que él les dijo que siempre iba a hinchar por ese amor. Y bueno, después de esto salen a bailar con los egresados y viene esta polemiquísima escena final, polemiquísima para muchos. Para mí no es ambigua, sino que simplemente te está diciendo la vida es un aprendizaje. Vos, para cambiar algo, salir de la monotonía, para eso hay que hacer. El movimiento es lo que va a dar el resultado, sea bueno o sea malo. Y lo bueno de todo esto es que nuestro personaje protagónico, Martin, se conectó con quien él era, porque tomaba clases de baile y en esto de la liberación se anima a bailar en público, mostrando lo que tiene verdaderamente adentro. Hablo un segundito más de la conexión filosófica que tiene Druk con Kierkegaard, porque esta película empieza justamente con una cita a él en NTL, que se llama o lo uno o lo otro en español, el libro, y en el primero de los ensayos, que es muy bonito para leer, por cierto, en la página 36 aproximadamente, dice: ¿qué es la juventud? Un sueño. ¿Qué es el amor? El contenido del sueño. Y acá está diciendo la película desde el comienzo cómo uno piensa aquello que anhela. Piensa la juventud como un momento de sueño lejano. Y bueno, a Martin en la película la esposa le dice que ya no es el de antes, hay una desconexión muy fuerte con él mismo. Todo eso deviene en probar esta teoría de tomar alcohol para recuperar lo que yo soy o para descubrir quién soy hoy. Además de que Kierkegaard siempre hablaba del miedo y del riesgo de tener que elegir, de dar ese salto de confianza en la vida y apostar. Como conclusión, el verdadero estudio de Druk para mí no reside en la teoría que los personajes intentan aplicar, sino en la exploración lúdica a través de estos 4 hombres de qué significa el alcohol en nuestras vidas y cuál es el vínculo que tenemos con él. La película comienza mostrando a jóvenes consumiendo alcohol y concluye generando una sensación de circularidad. Los mismos personajes toman junto a sus alumnos. En este sentido, el alcohol funciona como un elemento de unión, presente tanto en adultos como en estudiantes, pero también en referentes políticos y autoridades. Es lo que todos tienen en común. Y a lo largo de esta película vemos cómo el consumo impacta la salud física y mental, las relaciones laborales y de amistad y los vínculos familiares. Pero algo que quiero destacar es que la película no juzga, tampoco señala a alguno de los personajes. Más bien propone que nosotros seamos los espectadores que reflexionemos sobre lo que ocurre en cada situación. Este tipo de películas no pretende una conclusión cerrada, sino que despierta preguntas, nos invita a reflexionar sobre la relación de los humanos con el alcohol, cómo ciertas situaciones pueden volverse trágicas, como en el caso de Tommy, y esto nos hace pensar en nuestro propio consumo. Pero además la película muestra el placer y la vitalidad que puede generar, como en el caso de Martin al final, ya que el alcohol en él resignificó la experiencia de estar vivo. El alcohol puede intensificar momentos de conexión y alegría, pero al mismo tiempo implica riesgos y responsabilidades. Bueno, la escena final a mí me parece muy linda porque, tengo el video que estuve en la locación, pueden ir a verlo. Y la escena me parece que significa mucho más que una coreografía bailada y Martin con este aprendizaje, que también deja ver que las cosas no son blanco o negro. Ellos perdieron a Tommy pero resignificaron su vida, y lo que no es menor, empieza el verano, que en Dinamarca es algo muy importante y valioso. Entonces después de la oscuridad también sale el sol. Y cómo Martin termina bailando con esa energía vital que quería recuperar, que no tenía, justamente trayendo este sueño lejano que era su juventud en un momento. Así que déjenme ustedes qué les parece esta película, si les gusta tanto como a mí. Suscríbanse, déjenme su mensajito y nos vemos en el próximo video.